Hola, mi nombre es David Martínez y les hablo desde el laberinto, el lugar donde cada giro esconde la posibilidad de descubrir algo nuevo, llevando a aquellos que buscan la verdad a través de un viaje lleno de enigmas y secretos. El día de hoy vamos a hablar sobre Ícaro y Dédalo, una de las historias más conocidas, pero pues vamos a ver qué tal. Mm, Ícaro y Dédalo creo que es, bueno, en especial Ícaro, creo que es una de las historias, uno de los mitos más conocidos dentro de la mitología griega. eh, Y es muy interesante porque dentro de muchas cosas, pues podríamos poner de ejemplo a, no sé, todo lo que hizo Zeus, a lo mejor la titanomaquia, a lo mejor podríamos estar hablando de Poseidón, a lo mejor podríamos estar hablando de Atenea, pero ¿por qué Ícaro es una de las historias más interesantes y una de las historias que más atrapa a las personas? Siendo que no dura mucho. Pero bueno, creo que iremos platicando un poco más al respecto. Espero que al final, si no se me olvida, podamos hablar, podamos ir uniendo ciertos hilos que se hablaron en el primer episodio de Desde el Laberinto y que bueno, recuerdo un poco de lo que les estaba diciendo en ese episodio, si ya lo vieron y si no lo han visto, véanlo por favor. De paso, vayan al canal de YouTube, si están en el canal de YouTube, suscríbanse, si no están en el canal de YouTube, véanlo, nomás suscríbanse también. En el primer episodio hablamos sobre el rey Minos, sobre el laberinto, sobre el Minotauro, sobre Teseo, sobre Pasífae, sobre toda esta historia que está alrededor de Teseo y cómo mató al Minotauro y sobre esta parte en la que dos personas importantes de esta historia tienen también una continuación. Y estamos hablando precisamente de Ícaro y de Dédalo. Dédalo, este arquitecto del cual aprendió todas las cosas de la diosa Atenea, era uno de las personas más reconocidas dentro de Grecia, después de algunas cosas que hizo, como matar a su sobrino por envidia, es desterrado y termina en Creta, donde empieza a hacer todas estas cosas, todos estos obras, podemos decirlo, todo lo que ayudó al rey, al reino, la isla, para seguir creciendo. Em, pero bueno, siguiendo con la historia y siguiendo lo de este episodio, vamos a recordar solamente tres nombres. Al rey Minos, rey de Creta, a Ícaro, hijo de Dédalo, y a Dédalo, ¿vale? Después de eso, no hay otros nombres que recordar, eso creo, a lo que recuerdo que escribí, pero vamos a ir viendo las cosas un poco despacio para no perderme. Pero bueno, una advertencia también antes de comenzar es que los mitos tienen diferentes formas de ser contado. A lo mejor algunos mitos tienen algo diferente, algunos otros mitos tienen algo menos que yo estoy contando, pero al final de cuentas eso es un mito. Es una historia que ha sido pasada de boca en boca, son historias que se van construyendo y no necesariamente los autores son quienes tienen la historia definitiva. Pero bueno. Una parte de lo que voy a contar está basado en la metamorfosis de Ovidio y otra más, pues bueno, ya iremos platicando mientras vaya apareciendo. Por lo pronto vamos empezando. El rey Minos encerró a Dédalo y a su hijo en el mismo laberinto que se había construido para contener al Minotauro. El rey Minos, molesto por la traición de Dédalo, de haberle dicho a Teseo cómo salir del laberinto, los hace prisioneros de este mismo lugar que Dédalo había creado. Sin embargo, Dédalo no tardó en empezar a idear un plan de escape, pero era algo complicado no solo porque el rey controlaba la tierra y el mar que rodeaba la isla, sino porque era protegida, uno, por un ejército muy grande y la otra, por un gigante de bronce. Solo quedaba una ruta de escape posible y era el aire, así que Dédalo se puso a trabajar, uniendo plumas de pájaro con cera.
creó dos pares de alas, unas para él y otras para su hijo, para después usarlas y poder irse de esa isla. Dédalo le advirtió un par de cosas a Ícaro. La primera advertencia fue, y supongo que la más conocida, que era mantenerse a la mitad del camino. Si volaba demasiado alto, el calor del sol derretiría la cera y se quemaría. Y si volaba demasiado bajo, la humedad del mar mojaría las alas, disolviendo la cera y haciendo que las plumas pesaran demasiado para poder volar. La segunda advertencia fue que se mantuviera a su lado y no se separara de él para no perderse. Pero bueno, las personas que conocen la historia ya saben cómo va a terminar todo esto. Los dos tomaron vuelo y durante unos instantes consiguieron su objetivo. Escaparon del laberinto y de la isla. Ícaro estaba divirtiéndose y volando de un lado para otro, olvidándose totalmente de lo que había dicho su padre hace algún segundo. Volaba cada vez más y más alto. Y tal fue el dicho de su padre sobre el sol, que intentó que su hijo no se acercara más, porque ya estaba en un punto demasiado peligroso, donde la cera podía derretir todo esto que se había construido para los dos. Sin embargo, hubo un momento en el que Dédalo ya no vio más a Ícaro. Trató de encontrarlo, paró un momento, dio vueltas sobre el mar hasta que vio las plumas que estaban flotando en las olas. La región en la que cayó Ícaro recibe su nombre, Icaria. Y cuando las olas llevaron su cuerpo hasta la costa, fue encontrado por Heracles, que estaba en una misión. Este recogió el cuerpo de Ícaro y le dio una sepultura propia. Y ese es el cuento, la historia, el mito de Ícaro. Muy pequeño a comparación de otros, pero lo suficientemente fuerte, lo suficientemente potente como para que sea uno de los mitos más conocidos de la mitología griega en general y una de las formas en cómo las personas suelen acercarse a todo este momento, a estas historias, a esta parte de la humanidad donde las reglas, el hubris de los griegos era una de las cosas más importantes. Más adelante hablaremos del hubris. Pero sí, esta es la historia, una de las historias más pequeñas de la mitología griega. Claro, hay otros elementos que decidí omitir para no hacerlo tan largo. Hay cosas que decidí omitir porque, pues bueno, estábamos tratando de llegar a otro punto y no solamente es el objetivo contar una historia. Pero, qué interesante, ¿no? Que esta historia de Ícaro es suficientemente sorprendente para todo esto que digo. Y además, Ícaro tenía un nacimiento intrigante. No tiene una habilidad especial como la pueden tener algunos otros héroes. eh, Tiene una madre desconocida. Bueno, sabemos quién es su madre, pero no hay importancia, no hay una trascendencia. Su padre es una de las personas más intelectuales, una de las personas más inteligentes, una de las personas que puede construir, que ha tenido un contacto con los dioses. Pero Ícaro no. Ícaro no tiene mucha trascendencia en esta historia y tampoco en la del laberinto, ni Teseo. Pero ¿por qué es de las más conocidas? Esa es mi pregunta. ¿Qué tiene Ícaro que su historia cautiva tanto a las personas? Y no quiero despreciarlo, no quiero como hacerlo como de menos a Ícaro después de todo esto. Yo mismo este mito es el que a mí me acercó mucho a la mitología griega. Esto es una de las cosas que recuerdo, yo hablé en mi propia terapia, porque resonaba mucho en mí y no entendía el por qué. Recuerdo que hablaba yo con mi analista y le decía, es que Ícaro esto, Ícaro lo otro. ¿Qué significa esto para mí, el volar demasiado cerca del sol? ¿Qué significa para mí el no volar tan bajo? ¿Qué significa para mí mantenerme al medio de la mitad? ¿Por qué necesito quedarme a la mitad? Y eran cosas que me preguntaba, y eran cosas que estaban rodeando mi cabeza. Hubo un tiempo en el que
pensaba, ¿no? Ay, me voy a tatuar a Ícaro para que no se me olvide, que si vuelo demasiado cerca del sol me voy a quemar. No pasó, no me tatué a nadie, pero como quiera estaba dando vueltas esa idea, pero ¿por qué estaba dando tantas vueltas? ¿Qué era lo que estaba generando todo esto? Una intriga, tan grande, ¿no? Em, Podríamos enfocarnos en Perseo, podríamos enfocarnos en Zeus, en las misiones de Heracles, porque aquí le decimos Heracles, no le decimos Hércules, a menos que estemos hablando de la mitología romana. Pero esta mitología tan interesante, una de las moralejas, o la moraleja, en ocasiones que se tiene sobre esta historia es muy sencilla, no vueles demasiado alto. Es una historia que advierte contra la soberbia, el hubris, que ya les había mencionado, que tanto detestaban los griegos. El hubris tiene que ver con el concepto que representa uno de los mayores delitos, que com- eh, es como ser lo suficientemente insolente, ¿no? Para ir en contra de los dioses. En ocasiones dirigido a los dioses, también toca a los humanos, pero esta era una de las cosas más importantes para los griegos que las personas supieran, y es: no pases este límite, no pases de esto que está marcado para no ofender a los dioses. Y podemos ver en la mitología griega algunas otras historias, como Aracne, por ejemplo, como a Medusa, pero bueno, el hubris, del que tanto se quejaban los griegos. Y mientras leía todo, mientras estaba haciendo como que la investigación para este episodio, me ponía a pensar, ¿cuál, cuál fue este, mm, cuál fue la soberbia de Ícaro? ¿Haber volado? ¿Haberse divertido? ¿Haber encontrado la forma de sentir una libertad? El haber salido de una isla de la que eran prisioneros, el haber eh, podido usar un medio que no todas las personas, eh, no todas las personas van a poder utilizarlo. Qué importante se vuelve esto, porque entonces, ¿qué tanto nos podemos limitar por las cosas que están, por estas reglas que existen? Porque, digo, claro, son importantes las reglas. Las reglas necesitan seguirse para poder estar en una sociedad funcional. Por eso tenemos reglas que pueden ser no matar, que pueden ser no robar, que pueden ser no hacerle daño a otras personas, y pues bueno, lo vamos entendiendo. Pero no seas demasiado arrogante, no seas soberbio, no quieras llegar al punto en el que estés tan cerca de los dioses que pueda haber algún problema o te puedas arrepentir de estarlo haciendo. Em, Parte de todo este camino que he estado recorriendo con el subir contenido de internet, el tener una página de Instagram, donde puedo subir mis cosas, el tener ahora este espacio, para mí era algo impensable. Para mí era ir en contra de todo eso que en algún momento dentro de la facultad, dentro de todo este em, camino para ser el profesional que puedo llegar a ser, no debía de ser contemplado. Recuerdo que en algunos puntos dentro de la carrera nos decían, es que el momento en el que un psicólogo, en el momento en el que una persona que se dedica a la clínica empieza a irse a otros campos, como puede ser las redes sociales, como puede ser la televisión, como puede ser eh, lo que sea que tenga que ver con los medios, se pierde toda esa parte en la que está el profesional y solamente existe otra persona. Alguien que hable de psicología, pero no un psicólogo. Alguien que hable de psicoanálisis, pero no un analista. Y para mí era una de las cosas más, una de las cosas que más se me quedó grabada de la facultad,
Porque para mí era cierto, era como tomar, algo real y verlo como esa advertencia de Dédalo, de no vueles demasiado cerca del sol, no te expongas tanto que esta parte que debe quedar tuya, de ser desconocida, esta parte de neutralidad, eh, desaparezca. No te expongas tanto, no te expongas demasiado como para que te vuelvas alguien que las personas conozcan. Digo, como si a través de estos episodios revelara completamente quién soy. Digo, al final de cuentas es compartir algo y es también un ejercicio, como decía al inicio de todo esto, para mí, para ir viendo las cosas, para reflexionar de las cosas, para investigar de las cosas y tener algunas otras un poco más claras. La otra parte es, y otra advertencia que también suelo como relacionar mucho a esto de la psicología, era no vueles demasiado cerca del mar. Y era como, síguete preparando, sigue haciendo las cosas. No estés en un punto en el que estés ahogado, desconocido, eh, debajo de una capa donde nadie te pueda ver. Entonces para mí era como muy extraño. Entonces, ¿qué debo hacer? Porque era o das clases y las personas te conocen y de ahí tienes pacientes y de ahí empiezas a practicar más y a conocer más y a hacer más cosas o no hagas nada. O ya no tengas nada, o ya no aparezcas en ninguna otra parte, o ya no des pláticas, ya no des conferencias, porque entonces no va a ser lo mismo en el consultorio que afuera. Y sí, tiene mucha razón, no es lo mismo estar dentro del consultorio que estar afuera. Mm, no digo que no tome en cuenta estas cosas que ya mencionaron, creo que las tengo lo suficientemente en cuenta como para pensar también el qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo y qué es lo que estoy compartiendo, a quiénes lo estoy compartiendo y qué tanto más de mí necesita estar afuera. Conozco los límites, conozco las reglas, conozco mis propias cosas y sé qué tanto puedo y sé qué tanto quiero hablar, ¿no? Am, pero no significa que tenga que vivir callado completamente todo el tiempo. ¿Qué significa? Y hay una parte de todo esto del mito de Ícaro que me llama mucho la atención y que al menos resuena mucho conmigo. Entonces, eh, no me tengo que esforzar. Entonces no tengo que dar más de mí. Entonces, ¿qué tanto de mí es suficiente? ¿Cómo sé que, por ejemplo, no sé, pongamos este espacio como un ejemplo? ¿Cómo sé que haciendo este podcast, cómo sé que teniendo un video, no estoy volando demasiado cerca del sol? Y son cosas que he llevado a análisis eh, constantemente. Digo, poder llegar hasta este punto de mi vida fue un viaje completo, fueron semanas, meses, años de estar hablando sobre sí, no, debería, no debería, me siento cómodo, me siento incómodo, me gusta, pero no me gusta, me asusta, pero me gusta, pero me asusta. Y lo pienso mucho, ¿no? Porque ¿dónde queda mi deseo? ¿Dónde queda lo que yo quiero si constantemente tengo que estar viendo si estoy bien o si estoy mal? Si estoy siguiendo las reglas de los psicólogos, el manual del psicólogo, ¿o no? Y recuerdo que muchos amigos me decían, es que haz una cuenta y compartimos las cosas que dices y todo lo que dices. Puedes hablar como de psicología para personas que apenas van empezando la carrera, puedes hablar de psicología como para personas que no son de psicología y a lo mejor quieren tener un poco más de conocimiento al respecto. Yo la verdad no me creo con un intelecto lo suficientemente grande como para ser un referente ni nada así por el estilo y no creo serlo. Pero, no sé, había algo más que me detenía de todo esto, porque sonaba muy interesante. A la par de que podía exponer algún tema, iba a estudiarlo.
¿no? Entonces era un ganar-ganar. Ganó el poder exponerlo, el poder darlo a conocer a otras personas, dar a conocer la psicología a otras personas, quitar este tabú de, de la psicología es este lugar para gente loca, digo que todavía está, todavía lo he escuchado en algunas sesiones, pero poder apoyar a que al menos una cierta parte vaya teniendo un poco más de conocimiento y un poco más de apertura. Y esta otra parte mía, donde ganaba el conocimiento, donde podía investigar, donde podía conocer, donde podía desglosar las cosas, los temas y tener una idea. Pero no sé, constantemente pensaba en esto de, vas a dejar de ser un psicólogo, vas a dejar de ser un analista, vas a dejar de tener todo esto que tanto has creado, que tanto has construido, que tanto has estudiado, para después que desaparezca. Y es todavía complicado en ciertas ocasiones. Todavía me pregunto si de verdad estoy haciendo las cosas bien, si de verdad estoy en un lugar donde debería, si de verdad eh, tengo que estar haciendo todo esto. Digo, cada vez menos. Cada vez que subo un video me doy cuenta de todo lo que está detrás del prepararme, de leer, del conocer del tema que estoy tratando de explicar. Bueno, no explicar, pero de tener como que un poco más grande. Me doy cuenta que me gusta, me doy cuenta que... Y me gusta el hecho de poder ser una persona que comparta información. Me gusta el hecho de prepararme, me gusta el hecho de leer más, me gusta el hecho de que logré llegar a otras partes porque decidí hacerlo. Logré llegar a otras partes porque me permití hacerlo, porque, porque pude encontrar el punto en el que volando cerca del sol, también lo puedo disfrutar. Porque no solamente es cuidarse del sol para que no se derritan las alas, sino es volar lo suficientemente cerca del sol para conocer el calor y entender cuándo el calor, cuándo es demasiado. Me permití volar lo más cerca que pude del mar y del agua para conocer la humedad y saber que no quería estar desaparecido. Saber que no quería estar sepultado por el agua y quedarme ahí. Me di cuenta que el camino medio de las cosas sí es muy satisfactorio porque estás desapercibido. Pasas desapercibido por las personas, pasas desapercibido por la gente, no te conocen del todo y medio existes, medio no existes. Sé que mi existencia no depende de si estoy en redes sociales o no, sé que mi existencia no depende de qué tanto, em, cuántos seguidores, cuántas vistas, cuántas veces comparten todo esto. Pero poco a poco me empiezo a ver más como un profesional y no solamente como una persona que terminó una carrera. Me puedo ver como un profesional que puede hacer algo diferente y que puede seguir cosas que tanto le han gustado, cosas que tanto me han gustado. Y creo que esa es una de las cosas como que eh, más me llevan hasta este punto y al mismo tiempo he estado respondiendo esto del por qué Ícaro, por qué tanto tiempo estuve pensando en Ícaro y por qué tanto tiempo me olvidé del nombre de Dédalo. Porque esa era otra cosa, recordaba a Ícaro, 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 Ícaro. Pero me ponía a pensar, pero ¿cómo se llama su papá? ¿No? ¿Cómo se llama este hombre que era el reconocido por los griegos, que era el arquitecto, que era el artesano, que era esta persona instruida en este arte en específico, el protagonista de todo esto? Porque la historia está contada desde el punto de vista de Dédalo, no de Ícaro. Digo, me tomaré un tiempo para hablar del punto de vista de Ícaro, claro, pero sentía como si sentía como si mi vida, si mis decisiones estuvieran contadas por otros y no por mí. Sentía que mis decisiones profesionales estaban contadas por estos maestros que me podían decir lo que era un psicólogo o lo que no. Por estos doctores que me podían decir, estás dentro o estás fuera. Por estas personas que podían
ver mi trabajo. Pero ¿qué pasa cuando retomo mis cosas? Cuando cuando hago propio mi propia historia de vida, me apropio de mi historia de vida. ¿Qué pasa cuando me doy cuenta que las cosas que hago son mías y no necesariamente tienen que pasar por lo que el otro permite o no? Repito, las reglas son importantes. Saber lo que estamos haciendo es importante. Es muy diferente de decir, me estoy permitiendo hablar frente a una cámara, me estoy permitiendo subir contenido a internet para poder hablar del psicoanálisis, de la psicología, a decir, voy a ser un coach motivacional. No es lo mismo. No es lo mismo permitirse algo para poder continuar todo este proceso de crecimiento, de conocimiento, a querer estafar a las personas. Se sabe. Es una realidad. Ni modo. Em, ¿Qué pasa si todo este tiempo hemos contado nuestra historia a través de lo que otras personas nos han dicho que es, en lugar de darle paso a que nosotros seamos los narradores, que nosotros seamos quienes la vivan, quienes la escriban y la experimenten? ¿Por qué constantemente decidimos quedarnos en este lugar de comodidad? Y a lo mejor ahí va la respuesta, de que otras personas nos digan qué hacer, cómo sí, cómo no, cómo caminar para no caernos. Pero ¿qué pasa si lo que necesitamos es caernos para entender? ¿Qué pasa si lo que necesitamos es encontrar ese punto de equilibrio donde podamos sentir el calor del sol para cuando sea suficiente poder bajar, sentir lo fresco de una brisa del mar, pero cuando sea demasiado frío, volver a subir? La vida no es lineal, no podemos ver la vida como si fuera este punto que está siguiendo, siguiendo, siguiendo y llega a un mismo objetivo hasta llegar acá. ¿Qué pasa cuando reconocemos que la vida es esto? Es bajar, es subir, es volver a bajar y tal vez seguir bajando más y bajar más para volver a subir. No podemos quedarnos en un punto medio y es en ocasiones una utopía, es una fantasía pensar que todo está en un punto medio, que hay un equilibrio de las cosas. No siempre hay un equilibrio de las cosas. No siempre va a ser este punto exacto donde no me queme ni donde tenga frío. Y está bien. Está bien si lo quieres encontrar, pero también está bien entender que no siempre te vas a mantener ahí. Es como pensar que siempre vas a ser feliz, no siempre vas a ser feliz. Y está bien no ser feliz siempre. La felicidad es algo que se puede sentir, es algo que podemos mantener y es algo que podemos encontrar en ocasiones, pero que también es necesario conocer otras emociones más. También es importante volver a ver la tristeza. También es importante ver la ira para conocernos como personas. Y a lo mejor creo que di un ejemplo de intensamente, ¿no? No podemos estar felices porque la felicidad no puede ocultar la tristeza. La felicidad no puede solamente estar ahí presente cuando hay otras cosas que se pueden y que se quieren sentir. Estar triste no es malo. Estar enojado no es malo. No saber por qué estamos tristes, no saber por qué estamos enojados, no saber por qué siempre queremos ser felices, esa es otra cosa. No me voy a atrever a decir si es bueno o es malo, pero sí es otra cosa. Entonces, seamos un poco más conscientes de todo esto que está pasando. Seamos un poco más conscientes de todo lo que se está moviendo para entender por qué se mueve. Para entender por qué nos movemos o por qué nos detenemos. Para entender por qué somos quienes somos y vamos hacia donde vamos. Y no se trata de encontrar respuestas como si fuera una especie de examen de escuela. A veces no las vamos a encontrar y está bien. Pero al menos hay que hacernos esas preguntas para que algo se mueva dentro de nosotros, para que algo se mueva dentro de todo este mundo y se mueva dentro de esta dinámica de nosotros.
Quisiera regresar a esta última parte del mito, específicamente a lo que queda la moraleja. Y recordemos, la moraleja es no vueles demasiado alto, pero la moraleja no es que no vueles. Ícaro no muere por desafiar las leyes de la naturaleza, por este hubris del que hablamos. Podría haber sobrevivido si solo hubiese sabido cuándo parar, si hubiera reconocido lo que estaba pasando, cómo estaban pasando las cosas. Y creo que una prueba de eso es Dédalo, su padre, que sobrevivió. Dédalo, que pudo eh, moverse en círculos para poder encontrar al menos las plumas sobre el agua. Por lo que creo que contar esta historia es importante no solamente para advertirnos de los peligros de volar, sino, más bien, creo que eso es importante. No es para advertir de los problemas de volar muy cerca del sol, sino los peligros de en ocasiones no volar. Eh, Desde la perspectiva de Dédalo, no es tan popular esta historia, pero la historia de Ícaro nos dice que no nos conformemos con ser humanos y ya, eh, poder superarnos y volar. Solo tenemos que conocer nuestros límites. Desde este punto, la historia de Ícaro es mucho más positiva, es una historia un poco más bonita, podríamos decirlo de alguna forma, que otros mitos. Y a lo mejor comienzo a responder esta pregunta del por qué la historia de Ícaro y no otros héroes. Para empezar, porque la mitología griega está llena de actitudes muy cuestionables, de moralidades muy cuestionables, que ya habíamos dicho, no lo vamos a ver, no lo vamos a juzgar con los ojos de este momento, pero principalmente con Ícaro creo que es porque la gente siente empatía por él, por alguien que quería divertirse, por alguien que se estaba divirtiendo, por un niño, por un joven que quería hacer algo diferente. Porque cuando Ícaro emprendió su vuelo hacia el sol, al menos se atrevió a intentarlo. Y eso es algo bien importante. ¿Cuántas de las veces te atreves a intentar las cosas? Y al hacerlo experimentó algo que nadie más pudo. Estuvo más cerca del sol que nadie. Y hay una pregunta que ahora les puedo yo hacer a ustedes. Este instante de estar cerca del sol, este momento de gloria, hizo que la caída valiera la pena. Isa, izar el vuelo, ¿no? Y las velas, porque también había otra parte del mito. Bueno, otro autor que decía que eh, no era que Dédalo e Ícaro estuvieran con alas, sino que em, de la isla salieron en un bote que iba con mucha velocidad. O sea, lo cual, bueno, cambia la forma del escape de alas a velas. Pero como ya se había hecho anteriormente, los mitos tienen diferentes autores. En ocasiones ciertas obras como pinturas o como representaciones teatrales, cosas así por el estilo, va haciendo que se agreguen ciertos pequeños puntos, ciertos pequeños detalles que hacen o más grande la historia, eh, pero que hay ciertas cosas que se quedan iguales, como en este punto, la muerte. Repito esta pregunta. ¿Este instante de gloria hizo que la caída valiera la pena? ¿Hacer un podcast vale la pena? ¿Subir contenido a internet vale la pena? ¿Salirte del trabajo en el que estás vale la pena? ¿Cambiar la forma de las cosas, experimentar, conocer, vivir, valdrá la pena? Porque en muchas ocasiones sí. Y no voy a decir que todas, porque no me puedo atrever a eso, pero en muchas ocasiones sí vale la pena. Y vale mucho la pena el poder conocer, darnos cuenta que nos equivocamos y que nos tenemos que levantar. O que nos podemos levantar. Porque esa es otra cosa. No solamente se trata de caernos y ya, sino de
¿Cuántas veces nos vamos a caer? ¿Y cuántas veces podemos levantarnos de todo esto? De todo este dolor que se puede sentir. ¿Y qué tanta ayuda también podemos pedirles a otros? Interesante. Con esto llegamos al final del episodio y espero que les haya gustado, espero que hayan podido aprender algo como lo hice yo y agradezco su tiempo y su compañía, agradezco que se hayan quedado conmigo si es que se quedaron al final y los invito a seguirme en mis redes sociales, en todas partes estoy como @psi.davidmartinez y los invito a que se suscriban, que vean el canal de YouTube y que formen parte como de esta comunidadcita chiquita como para ir conociendo cosas diferentes, ir subiendo clips de diferentes cosas. Pero muchas gracias. Su apoyo significa mucho para mí. Y veamos qué es lo que nos depara el laberinto. Gracias. Gracias por seguirme en mis redes sociales, gracias por acompañarme en esta serie de episodios. Te invito a que estés al tanto de las cosas que se están moviendo en mis redes sociales, en mi canal de YouTube y que me dejes tus comentarios sobre los temas que estamos hablando, sobre cómo lo vives, cómo lo sientes y cualquier cosa que me pueda ayudar, que me pongas, que te gusten los videos, y pues bueno, todo ese tipo de cosas. Gracias.